aunque suene reiterado, como dice la Biblia, si diese todos mis bienes y mi cuerpo para ser inmolado, ¿de qué me sirve? No estoy diciendo que no debemos ayudar, que no debemos orar, sino que si Dios nos está diciendo que cualquier sacrificio que hagamos no es suficiente, quiere decir que hay algo que nos falta. Tenemos que saber que corremos, yo desde muy pequeña siempre he escuchado eso, corremos una carrera por la vida, para la salvación. Que corramos no quiere decir que vamos a llegar. Como dice mi mami, la vida, por ejemplo, a mí me ha envuelto en la carrera de la supervivencia, en mis sueños junto a mis hermanas, claro está. Pero yo estoy hablando como persona, yo, ¿ya? Mi sueño de ser escritora, mi sueño de ayudar a mi familia. Quizás mi papá cuando falleció, cuando estaba enfermo, me dijo eso. Te enfocas demasiado en ayudar a tu familia, a tu mamá, sacarla adelante, y eso puede ser perjudicial. Entonces, yo comprendo que en mi afán de ayudar, en algún momento me perdí, como todos nos perdemos. Entonces, lo que tenemos que seguir es luchando, sin pensar que vamos a encontrar la fórmula perfecta para la salvación, porque la fórmula perfecta no existe. La salvación, como dice la Biblia, estamos por gracia, porque si es por obra, todos pereceríamos. Yo lastimosamente soy muy mala memorista. Recuerdo un versículo aquí, otro versículo allá, no los recuerdo completamente, pero recuerdo más o menos de qué se tratan. Creo que yo heredé el mal de mi papá, porque cuando mi papá y mi mamá hacían estas charlas, predicaban así, mi papá era el que recordaba los versículos y terminaba trabándose un poquito porque hasta eso lo heredé yo. Y mi mamá era la que sabía versículo, coma, punto, dónde está y dónde sigue el siguiente versículo que se une con eso y la copia, porque usualmente en la Biblia dice tres veces había mi pueblo para certificarlo. Entonces, si vemos la Biblia, vamos a encontrar en varios lugares las mismas cosas. Y eso es lo que nos da el contexto. Eso es lo que nos da el contexto. Entonces, yo heredé el mal de no saber completamente lo que están las cosas, pero tiene la ley en su corazón, pues hija, y eso es lo que importa. Entonces, yo creo que la Biblia dice eso, ceñíos, con la armadura. La armadura es algo abstracto, sí, pero es algo que se ve, o sea, si somos hijos de Dios, ¿cómo podemos hacer el mal? Pero lastimosamente, como dijo Pablo, el mal está ahí. Lastimosamente dice... Hago lo malo que no quiero hacer. El mal que no quiero, eso hago, ¿verdad? Por eso aporreo mis miembros. Lastimosamente, nunca podremos ser perfectos. Nunca podremos alcanzar la perfección. Máxime que dice la propia Biblia, que aunque diésemos todos los bienes de este mundo y diésemos nuestro cuerpo para ser inmolado, nada me serviría. Entonces, si por obra no podemos, debemos ser salvos por gracia. ¿Y cuál es la gracia? La gracia es que le amemos de corazón, que le busquemos de corazón. Lastimosamente, yo como joven puedo decir que es muy difícil actualmente sobrevivir. Vamos por la calle y encontramos canciones con doble sentido. Ya, bueno, diría que eso ya está en la historia, porque ahora son las canciones tan textuales que uno termina horrorizada. Abochornándose, sí. Exactamente. Conversamos con alguien o nos paramos al lado de un grupo y empiezan con doble sentido cosas. Entonces, es muy difícil en estos tiempos, sobre todo como joven, sobrevivir. Ponerse la sandalia del pescador. Sí. Ponerse la sandalia del pescador. ¿Por qué? Porque tendemos a ser hipócritas, porque tendemos a creernos superiores a los demás. Y en todo caso, vamos por lo mismo. Todos corremos la misma carrera. Todos.
que yo vaya hoy día y me haga monja y me meta a un monasterio y me vaya a África, donde están los contaminados, las personas más enfermas, y yo me arriesgue a morir y hasta muera, no quiere decir que voy a ser salva. Que yo haga cualquier cosa no quiere decir que soy salva. ¿Por qué? Porque quizás yo lo hice para salvarme yo, pero no porque quise hacerlo. Y esa es la diferencia entre la salvación o la condenación. Es querer hacer algo. Querer servir a Dios no porque Dios nos sirva. Temor, no por temor. Y no porque Dios nos sirva luego dándonos la vida eterna, sino por la gana de servirlo. En nuestro corazón, mi mamá y mi papá siempre nos han dicho, tenemos el bien y el mal, pero tenemos que ver qué es lo que va a sobrevivir en nosotros, qué es lo que vamos a mostrar. Yo recuerdo siempre un versículo que dice, tú que fuiste lumbrera, ahora te vuelves, ¿cómo termina, mami? Tú que fuiste lumbrera para otro, ¿cómo ahora te vuelves oscuridad? ¿Será? Ya. Sí, ese no me acuerdo bien cómo es. Isaías creo que usted. Ya, entonces nosotros que quisimos andar en el camino de Dios, quisimos servirle a Dios por buenos motivos, no nos podemos perder en la vanidad de que somos mejores que los otros. Quizás me voy fuera del contexto, pero yo creo que en estos tiempos todo lo que queremos es salvación. Pero la salvación es tan lejana como cercana, porque día a día caminamos un paso adelante y 5 para atrás, porque día a día nos perdemos en la gana de salir adelante, porque día a día nos perdemos en la vanidad del mundo, porque día a día cuando nos ofenden quisiéramos tener lo suficiente para ya no tener que agachar la cabeza. Esa es la realidad del mundo. En esta crisis hemos visto como los pobres somos solo un número. Somos tan reemplazables, tan insignificantes, que quisiéramos ser un rico para dejar de ser nada. Cuando ante Dios todos somos iguales, siendo ricos, siendo pobres. Entonces yo creo que la armadura de Dios, esta lo que significa es eso. Armados con la armadura de Dios, pero no creamos que la armadura de Dios en sí es solo cosas buenas. En sí, las cosas buenas que hacemos deben estar en nuestro corazón, o sea, debemos sentirlas. Porque cabe acotar que dice un versículo, no crea que le estoy dando pie a que no hagan cosas buenas. Dice un versículo que no somos salvos por obra, sino por gracia. Pero después de un tiempo, la gracia se hace obra. ¿Por qué? Porque la misma fe que nos libera es la que nos hace, nos impulsa, y a la vez la que nos vuelve presos de su propia gracia. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi prójimo, no robo. Porque si yo amo a mi prójimo, no mato. Porque si yo amo a mi prójimo, no adultero. Porque si yo amo a mi prójimo, no fornico, no insulto, no murmuro, le doy comida al hambriento, le doy aunque sea un abrazo al desvalido, un aliento. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden tenerlo todo. Como les digo, hay personas que pueden tenerlo todo en esta vida, pero les falta una mano amiga, alguien que les enseñe que pueden ser queridos sin ser utilizados, porque la persona no se hace buena, se hace mala porque sí. Muchas veces las personas se vuelven con el tiempo lo que son. Como dice mi mamá, ¿verdad? Como siempre dice mi mamá, ¿recuerdas? Sí, y muchas veces las personas más débiles son las que se pierden en el camino. ¿Por qué? Porque aprendieron a base de experiencia lo que es ser traicionados. Y llega después de un tiempo la necesidad de por último ser martillo para no llegar a ser clavo. Pagar ojo por ojo. Exactamente. A mí alguien me dijo una vez, yo sé que soy mala,
porque si a mí me la hacen, yo la devuelvo y bien de vuelta. Yo creo que en la vida no somos malos. A veces es la circunstancia, pero yo sí creo que no nos podemos convertir en el monstruo que detestamos. Eso lo escribí en una novela que yo hice y lo creo fervientemente. ¿Por qué? Vemos tantas mujeres que son maltratadas por sus esposos y luego consiguen otro esposo y ellas son las que maltratan. Vemos mujeres a las que alguien querido las engaña y van y hacen lo mismo. Hombres que de niños son violados y de grandes Son violan. violadores. Entonces, yo creo que en un momento determinado creemos que dañamos a otro, pero puede que dañemos a otro, pero terminamos dañándonos nosotros mismos. ¿Por qué? Si fuimos capaces de ver que esa persona que nos dañó estuvo mal, ¿cómo nos vamos a convertir en aquello que reprobamos? Entonces, yo creo que la armadura es eso. Es ver bien por qué hacemos la cosa, armarnos con la gracia de Dios, sí, pero porque queremos ser salvos, porque nos consideramos hijos de Dios y no porque queremos formar parte de un club exclusivo, no porque queremos ayunar y decir somos grandes porque ayunamos. Recordemos la parábola que dijo del fariseo y el publicano. Exactamente. Cuando el publicano se jactaba, el fariseo, disculpe, se jactaba gracias porque no soy exactamente, como ese hombre, sí. Porque ayunaba, porque oraba, porque daba limosna. En cambio el publicano, él ni siquiera levantaba los ojos y decía, perdóname Señor porque soy pecador, sí. Siempre conscripto, siempre avergonzado. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Entre el fariseo y el verdadero creyente. Exactamente. Así es, amiga. Si queremos ser salvos, seámoslo porque queremos ser salvos, porque queremos ser hijos de Dios, no porque queremos ser más que los demás. Lastimosamente en estos tiempos estamos viendo como hay miles y miles de iglesias que se vuelven sectas y todas diciendo que son hijos de Dios. Si fuesen hijos de Dios sabrían que Jesús llegó como el más pequeño de los siervos y llegó a servir, a dar su vida por el prójimo. Y la diferencia es que Él lo que tenía lo daba a los otros. La diferencia es que Él dio su vida por otros. Y porque a Él le fue por salvación lo que a nosotros no nos sirve de nada, porque Él lo dio de corazón. Porque Él lo sintió, porque Él amó a su Padre tanto que fue capaz de dar la vida por otros. Quizás nosotros no seamos capaces de dar la vida por otros. Lastimosamente, por ejemplo, yo a veces en estos días me pregunto qué podríamos hacer para la salvación. Me gustaría salir a, no sé, a ayudar a un hospital, algo. Pero no se puede porque una, estamos sujetas a las leyes. Dos, tengo una familia que quiero. Yo sé que la vida no es nuestra, es de Dios. Pero yo lo que quiero es vivir o morir por mi familia. Y si yo salgo a ayudar a otros y arriesgo a mi familia, yo me siento culpable, ¿ya? Entonces, lastimosamente me siento atada de mano. Quien puede ayudar, necesitamos que ayuden. Quizás en algún momento nosotros tengamos el valor, puede ser así. Lo que yo sí es... El tiempo de Dios es perfecto. ¿Verdad? Cuando Él nos necesite, nos va a llamar. Lo que yo creo que ha ayudado a muchos es diciendo eso, la vida es solo vida. Si morimos hoy, que muramos. Si vivimos hoy, que vivamos. Pero vivamos confiando en Dios, confiando en que somos algo pasajero. Nuestra familia es lo único importante. Si vivamos o moramos, que vivamos juntos. Que aprendamos a amar, que aprendamos a valorar. Eso es lo que Dios quiere. Ese regalo es que quiere que ya no seamos solo nosotros, sino que seamos un grupo. Vemos tantas personas que se sienten afligidas, que se sienten abandonadas y nadie las ayuda, nadie las recuerda. A veces ayudan a otros
y no ayudan a las propias personas que lo necesitan. Entonces, yo no sé si está equivocado o no, pero para mí esa es la armadura. Armarnos de amor, pero del verdadero amor. El amor sin hipocresía. No para salvarnos, no para ser mejores, sino solo por amor. Entonces, no sé si está equivocada, pero es mi punto de vista. Gracias, hija mía, por tus palabras. Sí, me han llegado al corazón y sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Que es verdad que todo lo que hagamos tiene que hacerse por amor, no por temor, no porque me vean, no por el que dirán, sino que simplemente porque nos sale del corazón. Pero yo también quería añadir algo, queridos hermanos, que la sandalia, para mí la sandalia del pescador, representan el caminar. Que tú mismo lo has dicho, todo el caminar en obras, haciendo el amor de lo que es Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en tiempos tan difíciles, Cheribel, con esta pandemia que se nos ha venido encima, que nos ha hecho comprender, y sobre todo ahorita que tú has hablado, me has hecho comprender que hemos perdido todo nuestro tiempo vanamente en tonterías y no supimos buscar a Dios en el momento que fue apropiado para calzarnos estos zapatos, Cheribel. Ahorita no sé si ya sea tarde. Ojalá que el Señor nos dé la oportunidad de un poquito más de tiempo para poder resarcir este gran error que ha tenido la humanidad y sobre todo nosotros los que nos llamamos cristianos. No hemos tenido tiempo, hermanos, de calzarnos las sandalias. Porque la palabra de Dios dice que la sandalia del pescador es el apresto del evangelio. Y que teníamos que predicar su palabra porque como el Señor Jesucristo en la gran comisión le mandó a los apóstoles ir por todas partes del mundo y predicar esta palabra a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si cree, pues hará obras dignas de arrepentimiento, como de las que usted ha hablado ahorita, mijita, porque si no, entonces van a sido nuestra esperanza, van a sido nuestra fe, van a sido nuestra creencia. Pero ¿qué pasa? Que en este momento yo me siento, Cheri, muy triste, atada de brazos. Primeramente porque yo siempre he dejado para después bautizarme. Y una de las ordenanzas, de las comisiones que se le mandó a los apóstoles, que bauticen a toda criatura. Yo no me he bautizado porque para mí, eso en otro capítulo aparte les explicaré qué cosa para mí es el bautizo y por qué tengo tanto temor de hacerlo. Porque yo sé que la sangre preciosa del cordero no es un champú, Cherry, con el cual yo puedo comprarlo en alguna tienda y bañarme y de ahí desechar el frasco. La sangre preciosa del cordero es una vez y para siempre. El callado gracia, como lo vemos en Zacarías, es una vez y para siempre. Y según yo considero que ese callado, una vez que yo lo ocupo, se rompe. Ese callado se rompe, ese vaso se rompe en ese mismo ratito y ya no podré usarlo otra vez. Entonces yo por eso, quizás otro día yo pueda explicar en detalle porque ahorita no sé cuántos minutos tenemos, si se nos está pasando el tiempo. Pero el punto principal de todo esto que yo quería agregarte, Cherry, que sí, que me siento en desventaja, me siento triste porque le he fallado al Señor y quizás así como yo, muchas personas están ahorita dándose cuenta que la esperanza que teníamos en las iglesias, en predicar, en la salvación, en el apresto del Evangelio, se ha ido al traste, se ha roto ese callado y ahorita estamos atados a las autoridades que nos tienen encerrados y atados a la palabra. Entonces, ¿cómo haremos entonces para calzarnos esas sandalias si la única manera de comprar esas sandalias es predicar, como dijo el rey David? Lo dijo allá en el Salmo 116, lo dijo bien clarito. Creí, por tanto hablé. Y esos son los 4 pilares de la fe. Creí, por tanto hablé. Entonces, ¿cómo yo puedo creer si no hablo? Y para hablar en la gran comisión es que ir y predicar. Era antiguamente predicar, caminar como caminó el Señor, ¿verdad? Que Él no anduvo en tantos países, pero sin embargo es conocido mundialmente como ningún hombre en el mundo.
Es famoso como ningún hombre en el mundo sin haber salido de su pequeño pueblito. Entonces, vemos, Cheri, que antiguamente la sandalia del pescador era ir y predicar, caminar con esos zapatos. Pero ahorita esta pandemia ya nos puso en las disyuntivas que tenemos, Cheri, que interpretar de otra manera y transformar esos zapatos. Tenemos que transformarlos en boca. Tenemos que transformarlos en ojos, tenemos que transformarlo en amor, por lo menos si no podemos a todo el mundo, a todo el conglomerado humano, por lo menos a nuestros vecinos, a que si Dios nos da la oportunidad que alguien nos toca a nuestra puerta pidiendo alimento, no desaprovechemos la oportunidad de brindar una ayuda al necesitado en nuestras necesidades, porque sí podemos compartir si tenemos una libra de arroz, un kilo de arroz, dar aunque sea un cuartito de arroz, un poquito de fideo, un pancito, pero no mandar a un ángel del Señor que nos toque nuestra puerta sin darle, sin ayudarle, ¿verdad? Entonces tenemos que transformar esa sandalia del pescador, tenemos que transformarla, como dijo después el rey David en otro salmo, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Dirijo al rey mi canto y empezar a hablar y decir, creí, por tanto hablé con mucha fe como lo estamos haciendo ahorita. ¿Verdad, Cheribel? Entonces, eso es, con tus palabras y las mías, yo pienso que estamos ayudando principalmente ahorita a mi amado primo Christian Cole, que le pido muy disculpas por llegar de esta manera a usted, primo, pero yo sé que usted es una persona muy inteligente, muy capaz, que pienso, entre comillas, que quizás usted no se ha dado cuenta de esa persona tan valiosa que es usted y que cómo usted alumbra para sus amigos, cómo es un diamante precioso para ellos y para el Señor. Por eso he querido llegar con estas palabras y antes de despedirme, quiero llegar a usted con otro versículo de la Biblia, que es el punto principal de todo esto que estamos haciendo, mijita. No sé si usted me lo quiera leer. Dice Santiago capítulo 5, después de Hebreos, Santiago. Si no me equivoco, porque de más está decirle también que yo cuando era joven, que estaba recién casada con mi esposo, 5, ¿cuánto? Sí, 5:13, yo predicaba la palabra, pero he tenido intervalos de tiempo que ni siquiera he leído la Biblia y todo lo que hablo es cosas que yo tenía en mi mente y en mi corazón, porque tengo la ley en el corazón de Dios y no necesito a veces ni tener la Biblia para saber. Y a veces amados hermanos, en mis videos, yo no sé si ustedes se dan cuenta que yo digo un versículo en mis escritos y no me gusta poner mucho Cheribel que en tal capítulo, en tal libro, que esto. Simplemente yo, así como el Señor Jesucristo y como el apóstol Pablo, me gusta decir el profeta, lo dijo Amós, lo dijo Zacarías, y ya, la persona que es versada en las escrituras, y como dijo como dijo Mateo, dijo, el que lee entiende. Entonces, si son sabios, pues van a saber de qué es lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de esta palabra que es muy amplia, es una biblioteca, y pues yo sería muy ignorante, muy soberbia para decir que me la sé todita de Génesis, Apocalipsis, pero lo que yo sí puedo decirles es que en su contexto me la sé toda. Me la sé toda y yo puedo hacer un ajedrez bíblico con ella y puedo defenderme ante cualquier erudito, puedo defender la fe que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad, Cheribel? Amén. Entonces, mi hijita, pase adelante leyéndome de Santiago 5:13, deje ponerme los lentes, sí, al 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos,
Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén y amén, mis queridos hermanos. No se olviden. Como les decía, el punto principal de este pequeño video que sinceramente les digo que nosotros no nos creemos grandes eruditas bíblicas, en conocimiento sí, porque yo sé quién me ha enseñado y sé que yo deseché todo lo que me enseñó el hombre en universidades, en colegios, deseché todo ese conocimiento y me fui como Pablo a Arabia. Me fui a mi propio corazón a buscar la verdad del corazón de Dios y pienso que no estoy muy lejos de la verdadera historia, del verdadero argumento, o como dijo Salomón, del verdadero fin de este libro. Entonces, mire, el punto principal es que quiero llegar al corazón de usted, querido primo Christian Cole. Yo sé que usted está enfermo, yo sé que ya he preguntado que creo que sí está recibiendo las diálisis, que no es producto de que no las está recibiendo. Sé que no tiene el coronavirus, sino que como usted tiene su inmunología baja, pues de tanto, yo lo pienso así, de tanto estrés, de tanto pensar, quizás se ha descompensado. Pero yo sé que su papito, don Benito, está con usted cuidándolo con todo el amor de su padre, con todo el amor de un padre terrenal, y que yo sé que gracias a que el padre principal está en su cabecera de su cama, él mismo acunándolo cuando usted necesite dormir, él mismo dándole su calor, dándole frío, todo lo que usted necesite para seguir viviendo. Yo sé que ahí está Dios y que ángeles acampan alrededor de usted, querido primo. Y por eso yo he querido traerle este hermoso pasaje bíblico que dice que está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la congregación, que en realidad congregación viene de una palabra hebrea que quiere decir iglesia, que quiere decir reunión de personas. ¿Ya? No se está refiriendo a una iglesia, a un templo físico, sino a reunión de personas. Y dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Que todo hombre, la Biblia dice que no hay ni uno bueno, Charibel, todos hemos pecado, todos le hemos fallado al Señor, porque si no, no hubiera necesidad de que si Lilia hubiera sido perfecta, hubiera venido el Señor Jesucristo, porque mejor entonces Lilia, ya aquí en la tierra, hubiera muerto en la cruz por la humanidad. No, sino que hubo necesidad de que viniera el único santo, el que fue en apariencia de hombre, pero distinto, porque el pecado no lo tocó a él. Él no permitió que el mal lo tocara. Él desechó todas esas concupiscencias que el diablo le ponía y él triunfó. Por eso dice, no teman que yo he vencido al mundo. Entonces esa es nuestra fe. Pero aquí se nos presenta en este pasaje un meollo muy importante, mijita, algo muy singular, que para nosotras, yo no sé si para muchas personas, y yo respeto el parecer de muchas iglesias, siempre que lo hagan con sinceridad, no con afán de contienda, no con afán de ser mejores, como dijo hace un rato mi hija, sino porque lo creen en verdad, no porque sigan mandamientos de hombres. Entonces dice que llamemos a los ancianos de la iglesia. Para esto yo tengo que decirte, primo, que un libro de la Biblia que se llama Efesios, que lo hizo nuestro amado hermano Pablo, dice bien clarito que el Señor, antes de ascender a los cielos, dice que iba subiendo y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él mismo antes de subir dio dones a los hombres, y a unos constituyó primero evangelistas, a otros apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Pero él los constituyó. Y todos esos dones que dio el Señor Jesucristo eran irreemplazables, eran para una persona determinada, y no podían dejárselo en herencia a sus hijos, así como los títulos universitarios. Yo no puedo darte mi conocimiento a ti, Cheribel, tú tienes que ir, así yo sea una gran doctora,
yo no puedo darte mi conocimiento, sino que tú tienes que ir a estudiar y pasar tu propio grado. Así mismo son las leyes del Señor. Esos dones son indubitables, impasables, que no se pueden dar a nadie. ¿Ya? Entonces vemos que estos evangelistas siguen vivos cada vez que abramos la Biblia. Están aquí en estas sagradas escrituras, vivos, y la Biblia nos dice que, por ejemplo, en Hebreos 13:7, muchos eruditos, debo decirte, primo, que no se ponen de acuerdo quién escribió el libro de Hebreos. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que lo escribió Apolo, pero no se ponen de acuerdo. Pues yo le digo que según mis estudios bíblicos, este libro no lo escribió ni Pablo ni Apolo, porque estos dos hombres poderosos en las escrituras de la iglesia primitiva tenían su propio sello cuando escribían. Por ejemplo, el apóstol Pablo, siempre él no escribía porque él... no es que él no supiera escribir, porque él era un letrado, perdón, y venía de la escuela del gran Gamaliel. O sea que era un erudito bíblico y sabía muchos idiomas Pablo, pero él no tenía tiempo, entonces él tenía un escriba, que muchos eruditos bíblicos de esos tiempos, muchos apóstoles tenían su propio escriba que les podía escribir rápido la idea que ellos le daban. Por ejemplo, yo te digo, Cheri, quiero que vayas al mercado y me compres tomate, cebolla, pimiento, todo resumido te digo porque voy a hacer una sopa de pollo. Entonces tú ya sabes. Y él dictaba rápido, y como el erudito era rápido, versado en ese asunto, en el lenguaje, en el idioma, escribían, pero Pablo ponía un sello para que supieran que era él el que escribía, a pesar que era por medio de su secretario, se podría decir así. Entonces, el sello de Pablo era su salutación y su despido de cada pasaje bíblico, de cada libro que escribía. Él ponía incluso lo dijo, de mi propia mano lo escribo. Entonces ahí podemos saber que era Pablo el que escribía cuando vemos en una carta su salutación que dice Pablo a Timoteo, así, por decir un ejemplo, Pablo a Bernabé, por decir. Ya. Entonces vemos, y también cuando se despide, ese era el gran Pablo que ponía de mi propia mano. Y Apolo no escribía en ese sentido, porque más la Biblia dice que no se nombra mucho a Apolo, sino que era una persona poderosa en el hablar. O sea, no tanto en el escribir. Y de ahí que a mí me sorprende estas cosas que dice, llamemos los ancianos de la iglesia. Yo en lo personal siempre le he dicho a mis hijas y le digo a mi Dios, por favor, Señor, no me entregues en manos de esos hospitales ni en manos de hombres. Castígueme usted con su justicia, que yo acá en mi cama muera, que lo que sea, o que usted me salve, lo que usted determine, porque su misericordia es más grande que los cielos, y usted siempre se arrepiente de ver a sus hijos humillados, contritos, arrepentidos. Entonces, yo siempre, no sé si le he dicho a mis hijas, pero en mi corazón siempre ha estado eso, que cuando haya una gravedad, un asunto grave en la familia, yo llamo a los ancianos de la congregación, como lo hice en el caso de mi esposo Pedro cuando enfermó del cólera en el año, por allá por los años 90, que era una enfermedad gravísima en el Ecuador, y que lloré, llamé a los ancianos de la congregación, y por fe mi esposo fue sanado y fue salvado. Ya, pero entonces en esta época, ¿a qué anciano de la congregación yo puedo llamar? Pues si la congregación del Señor está escrita, imperecedera aquí en esta palabra, y sabemos que el Señor mismo fue el que dio esos dones. Y estas personas que fueron las afortunadas de recibir este gran don de Dios ya no están con nosotros. Aparentemente, físicamente no están. Pero cuando abrimos la palabra, sigue Pablo enseñándonos. Por eso en Hebreos 13:7, perdón que voy a leer Hebreos 13:7 rapidito. Ay, Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores, y yo quiero que pongamos mucho asunto en esta forma gramatical de estos verbos. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron, tiempo pasado. Si fuera que tuviéramos que acordarnos de pastores que hubiera en este momento,
Bueno, claro que hay pastores, pero son pastores de congregaciones de hombres y que esas iglesias son a la medida de cada persona. Si usted quiere tener un pastor terrenal, pues vaya y siga teniéndolo. Eso ya será asunto suyo con Dios. Yo en eso no me meto ni juzgo a criado ajeno. Simplemente, Sherry, yo trato de decir lo que está aquí en la palabra. Dice, que os hablaron tiempo pasado, por favor. La palabra de Dios. Aquí nos hablaron de esta palabra en las cartas de Hechos, Tesalonicenses, Efesios, Filipenses, ayúdame Cheri, Corintios, Juan, en las primeras cartas de Pedro, de Juan ya. Y dice, considerar quiere decir, considerar, ¿qué quiere decir? Que entendamos, que pensemos, que pongamos de manifiesto mentalmente cuál haya sido, Cheribel, otra vez, pasado, no cuál es. Considerar, no dice cuál es su conducta, porque si es fuera de actual, de nuestros tiempos, dice cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Para que haya habido un resultado, tiene que haber sido, hija. Porque antes del experimento yo no puedo decir que he triunfado. ¿Cómo yo puedo decir, por ejemplo, en estos tiempos que se está haciendo la vacuna para el COVID? Considerar cuál ha sido el resultado de la vacuna si todavía no ha sido inyectada, pues hija mía. ¿Me entiendes? Sí me capta, mi hijita. ¿Ah? Ya llevamos una hora. Nosotros, yo no puedo decir que la vacuna ha tenido buenos resultados porque no ha sido inyectada. Entonces, para que yo diga considerar cuál haya sido, poniendo este ejemplo del COVID, de la vacuna, cuál haya sido el resultado de la vacuna, tiene que pasar un tiempo para que la vacuna sea inyectada a los seres humanos. Entonces, después de ese lapso de tiempo, podemos decir cuál haya sido el resultado de esta vacuna. No sé si me explico. Entonces, ese es mi parecer. Les recuerdo que hay muchas verdades y las verdades son relativas, las humanas, pero ya hay una absoluta que es la de Dios y es la que está escrita en este argumento bíblico, que el único que sabe este argumento bíblico es el propio autor Dios. Entonces yo estoy pensando así, no por plata, no por oro, no porque me está pagando ninguna iglesia, ni porque quiero ganar dinero, ni porque quiero ganar ser elogiada, etcétera, etcétera. Es lo que yo pienso, que esa es mi verdad. Y yo defiendo mi verdad. Entonces, si tomamos en cuenta lo que dice Santiago, que tengo que llamar a los ancianos, primo, en este día, yo quiero orar por usted y quiero llamar a los ancianos de la congregación para que vengan en este momento, que venga mi amado hermano Pablo, mi hermano amado Pedro, Timoteo, el joven lindo en la palabra, Apolo, el poderoso en las escrituras, que vengan todos los que Bernabé, Tito, los que de alguna manera hicieron que lleguen estas palabras hermosísimas a nuestro corazón. Entonces en este momento, primo, yo quiero orar por usted aquí con mi hijita, que ella me va a ayudar, y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para sanación, y que si usted tuviera algún error, no se sienta mal, primo, porque yo mismo los tengo a millares. Todo ser humano, ya sea que le digamos necio, tonto, estúpido, feo, de mala manera a mi prójimo, a mi hermano, ya le estoy fallando al Señor. Imagínese si yo hiciera cosas peores en los pecados de muerte, como son, por ejemplo, quitarle el esposo a la hermana, en robarse el dinero de las iglesias, tantas cosas malas, andar murmurando, calumniando, haciendo cosas malas, fornicando. Entonces imagínense cómo serían pecados de muerte esos si solo en las bienaventuranzas el Señor Jesucristo dijo que con solo decirle tonto, decirle necio al hermano, ya estamos infringiendo la ley del Cristo. Entonces no se siente usted mal si yo le digo, amado primo, que en este momento yo voy a orar para que si usted ha cometido algún error, que en este momento mi Señor amado lo limpie a usted de toda maldad y que lo transforme en una nueva criatura. Y que si el Señor considera que usted tiene que seguir viviendo, amén, que así sea. Porque el apóstol Pablo dijo que para nosotros el vivir debe ser Cristo Jesús, debe ser ganancia. Y el morir en Cristo Jesús también es ganancia. Porque ¿dónde vamos a estar mejor que con el Señor, donde ya no hay lágrimas, ya no hay ofensas, no hay muerte, no hay enfermedades?
querido primo. Allá ya tengo yo a mi esposo, tengo a mi hija y me siento feliz que ellos no estén atravesando estos momentos tan críticos de la humanidad. Y ya le agradecí públicamente a mi Señor por ese regalo maravilloso que Él nos entregó a la familia. Entonces en este momento quiero orar, a pesar que yo nunca lo he hecho así públicamente, ahorita lo hago por usted, que usted es sangre de mi sangre, usted forma parte de mi raíz, de la raíz de mis antepasados, los Rosados, los Hidalgos, todos que vienen del corazón de Manabí, que es el propio corazón humano de todo el Ecuador. Entonces vamos a hablar y vamos a orar, trataremos de orar. Cheribel, tú me ayudas. Padre amadísimo, en esta hora yo quiero acercarme a usted, Padre, primeramente rogándole que usted limpie, Señor, mis faltas, mis errores, que son muchos, Padre, porque a veces yo tengo, Padre mío, tanto amor por su palabra, tanto celo, que quizás, Padre, yo no llego como debiera llegar a mis hermanos, aconsejándolos, Padre, y a veces fallo, Padre, lo comprendo, pero es tanto a veces mi denuedo por hablar, mi celo por su palabra, mi enojo, Padre, que a veces yo hago cosas que no debo hacer, Padre, como por ejemplo, que la Biblia dice que si vieres cometer a tu hermano pecado que no sea de muerte, porque hay pecados de muerte que yo no digo que se pida, eso no tienen perdón, según Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 8 y 10, esos pecados de muerte no se puede rogar por ellos. Y yo, querido primo, a veces fallo por ese amor, ese celo que le tengo a Dios y no cumplo, no he cumplido la palabra de Dios en orden, como dice que si ves a tu hermano cometer una falta, llámalo en secreto y amonéstalo en secreto, exhórtalo, y si no te hiciere caso, pues llama a otras personas y de la congregación, de la iglesia, o personas sabias que tú las tengas en alta estima, y amonéstalo, y si no te hiciere caso aún así, tenlo por publicano, por tu enemigo, y ya no le hables ni le digas bienvenido. Entonces yo a veces he fallado en eso, hermano, quizás a veces no he medido mis palabras, por eso dice que esta lengua es tan terrible, Padre, que puede incendiar hermosos, grandes bosques. Yo pido perdón en este momento por eso, Padre, que enséñeme usted a tener calma, enséñeme, Padre, y deme el denuedo que tenía el apóstol Pedro y esa gran inteligencia para acercarse aún a los idólatras, para acercarse aún a los ateos y manifestarles toda esa sabiduría que usted le dio, y siempre tenía preparada su defensa ante todo ser humano, y nunca hubo ninguna persona, ni reyes ni pobres, que callaron el espíritu glorioso que usted le había dado a mi hermano, a mi queridísimo amado Pablo, que yo tanto quiero. Oh Señor amado, en este día, Padre, yo le ruego, Padre, aquí en presencia, Señor, de sus pastores, de sus ministros, de sus evangelistas, de sus ancianos, de sus profetas, sus maestros que están imperecederos aquí en esta palabra, Padre, que vengan, Padre. Yo sé que ahorita están bajo su altar, Padre, pero yo sé que Apocalipsis 6:9, Señor, nos da la esperanza de que usted dice que ellos se levantan cada cierto tiempo, que usted les da permiso, Padre. Por eso yo no creo, Padre, que estamos en la época de Salomón, en este día, que Salomón dijo que los muertos nada saben. Eso eran los tiempos de Salomón, Padre. Bendito sea la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que en estos tiempos estamos en la sangre del nuevo pacto. Estamos en los tiempos del Señor de la gloria, del Cristo de la gloria, en que Él es la primicia de los resucitados, y que por ese amor y por esa fe que Él tuvo, a pesar de esas lágrimas de sangre que botó, Él venció al mundo, venció a la muerte, Padre. Entonces yo sé por esa fe, por esa sangre preciosa, que nuestros amados hermanos que están aquí en esta Biblia, Padre, espiritualmente, ellos despiertan, si usted así lo quiere. En este momento están aquí con nosotras, Cheri. Y yo le ruego, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que usted en este momento, Señor, sea de bendición para mi primo Cristian. Él está solo, Padre, no tiene esposa. Porque no sé qué ha pasado en la vida del Padre. Y no es el momento, Señor, para dilucidar eso. Usted lo sabe, Padre. Sé que tiene una hija pequeña y esa hija pequeña tal vez no puede ir a cuidarlo, pero yo sé que tiene a Benito.
que yo lo conozco a él, a su papá, y yo sé que él está cuidando, Señor, y le ruego por Benito para que usted le dé fuerzas, Padre, para que lo pueda ayudar a su hijito, Padre. Yo le ruego por Cristian, Padre, no permita que él se vaya sin conocer los frutos de esta palabra, Señor, que usted es miel, que usted es roca, que usted es la rosa de Sarón, Padre, que usted es todo lo más precioso, Padre, en esta vida, que sin usted no somos nada, que usted es la esperanza, Padre. Yo no comparto la idea, Señor, de mis hermanos ateos, de que no somos nada, que somos hojas secas, porque yo no concibo que mi hija, que yo tanto amé, que la conocí, que fue tan linda, preciosa, y aunque no hubiera sido bonita, Padre, para mí era linda. Mi corazón se niega a creer cosas vanas, Señor, de Charles Darwin, de lo que hacen los evolucionistas, tantas cosas que dicen porque tienen boca, Padre. Yo creo, Señor, que usted existe, que mi hija volverá en la resurrección de los muertos, y entonces ¿para qué vivir, Señor? Entonces seríamos como los animales, como los puercos, como los caballos que comen, beben, duermen y mueren. No, Señor, yo sé que ellos están aquí, Padre. Que Apocalipsis 6:9 me dice que ellos despiertan, que cuando despiertan claman por venganza ante tanta destrucción, pero en este momento ellos me están acompañando para salvación, Padre. Que usted, Cristian, se renueve, que se levante de esa cama como Lázaro se levantó. Yo te digo, Cristian, levántate. No te lo digo yo, te lo dice Jesucristo, porque ¿quién soy yo, Padre, para tomar palabra del Señor Jesucristo, para reprender, para tomar palabra como que yo puedo sanar, no, Padre? Si en el arcángel Miguel se atrevió, Padre, a reprender a Satanás, Padre amado, porque él sabía que Satanás es un hijo suyo, Padre, una creación suya muy importante, muy eminente en los cielos fue él, Padre, y hay que respetarlo. Yo con ese Señor no me quiero meter, Padre. Yo en este momento yo invoco a su Hijo amado, al que venció en la cruz, para que en este momento llegue a esa vida, Padre. Que usted sea obrando en él, sea para vida o para muerte, Padre. Pero yo le ruego que le dé un poquito más de tiempo, como se lo dio a Ezequías, Padre. Y a mi esposo, en los años 1990, que usted le dio 15 años más de vida. Y murió exactamente 15 años después que yo pedí eso, Padre. Permita usted que Cristian llegue, Señor, a ser un soldado suyo de su palabra, Padre. Que llegue a decir, creí, por tanto hablé, y que ese fuego de su Santo Espíritu lo esté sintiendo en este momento, Padre, que lo sienta, a pesar que no ha llegado, Padre, donde él, pero va a llegar, Padre amado. Por la sangre preciosa del pacto yo creo todo firmemente lo que he dicho, Padre, en este día, en esta hora, al lado aquí de mi hija, al lado, Señor,